Bueno, muy buenas tardes, encantada de estar nuevamente conectados con todos ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo, por los consejos y por siempre mantenerse informados aquí en todo lo que se relaciona al real estate. Para el día de hoy tenemos un tema muy, pero muy importante que es la compañía de títulos. Muchas veces no saben muchos de nuestros clientes y sobre todo inversionistas extranjeros qué es una compañía de títulos, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a despejar esa información y para ello tenemos una invitada muy especial, Meilín Montenegro, quien está con nosotros compartiendo este webinar y nos va a informar de todo lo que tenemos que conocer antes de realizar una compra. Muchísimas gracias. También está Lucía y está Gloria, con quienes vamos a participar en un evento que ya les estaremos informando. Bienvenidas. Hola, ¿cómo andas todo? Gracias Silvia, gracias por esta oportunidad. Un placer recibirlos a todos en el canal. Y Meilín, vamos a hacer la primera pregunta. Yo quiero que nos despeje cuáles son los servicios que ofrece una compañía de títulos dentro de una transacción de compra y venta aquí en los Estados Unidos. La primera cosa es que la compañía de título, nosotros lo que hacemos es dos cosas. Nosotros primeramente estamos clarificando el título en lo que es, sacamos los reportes de lo que aparece en la casa por parte del seller, que puede ser las hipotecas, los liens, quién es el vendedor y cualquier cosa que aparece que está agravado sobre la casa y sobre el seller. Nosotros somos responsables para clarificar todo, para que ya cuando el buyer compre la casa no tiene ninguna deuda o no tiene ninguna cosa pendiente por parte del seller. Estamos asegurando lo que se llama una póliza de título, asegurando al buyer que la casa está limpia y que no hay ningún otro pendiente para la parte del seller. La segunda cosa que nosotros hacemos como casa de título es el procedimiento del cierre físicamente. Nosotros coordinamos con los buyers, con los sellers, con los agentes, también con los loan officers para asegurar que tenemos todos los gastos de cierre clarificados, tenemos todos los documentos que el buyer va a firmar por parte del cierre, igual eso los documentos del seller, y ya en cuanto el cierre pasa, nosotros grabamos el deed al condado para notificar que hay una venta, que el seller vendió la propiedad y ahora el buyer es el nuevo dueño de la propiedad. Básicamente son dos cosas que nosotros hacemos por parte de la casa de título. Excelente información. ¿Cuántos son los costos de cierre estimados? Los costos de cierre estimados pueden variar como lo que es el purchase price. Como nosotros estamos dando una póliza de título al buyer, asegurando que la casa está clarificado, esa póliza de título puede variar por lo que es el purchase price. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una venta del purchase price, que son 300,000, en la póliza va a calcular 1,500. Eso es un gasto de cierre que es súper importante entender. Ese gasto de cierre, como una póliza de título, solamente se paga una vez y no se tiene que pagar además, más que esa póliza de título segura que el buyer va a tener el título clarificado por todos los años que ellos viven en la propiedad. Si ellos tienen la propiedad por 15 años, 10 años, 30 años, esa póliza de título le cubre por tanto tiempo que ellos son dueños de la propiedad. Los otros gastos de cierre van a ser eso por el servicio del settlement, por el servicio de cierre, mejor dicho, que pueden variar de $395 hasta $995. Otra vez, todo depende en lo que es el purchase price y la cantidad de trabajo que se tiene que tomar o se tiene que hacer para clarificar ese cierre y clarificar ese título por el favor del buyer. Esos son como los gastos de cierre pueden variar. Meilín, ¿y ese seguro del título quién lo paga? El buyer. El buyer paga el seguro de título. Hay algunas veces, dependiendo en el county, por ejemplo, si ellos están comprando en West Palm Beach, es posible que el seller puede pagar la póliza de título en favor del buyer, y en Miami-Dade y Broward County el buyer siempre es el uno que va a pagar la póliza de título en favor del buyer, pero puede ser negociable
Por ejemplo, hay situaciones que hay un buyer, es un first time home buyer, y están calculando los kilitos. Es posible que se puede negociar con el seller, decirle, mira, el buyer quiere comprar su casa, es posible que podemos negociar que el seller pague la póliza de título en favor del buyer, pero por común, en Miami-Dade y Broward, el buyer lo paga y en West Palm Beach el seller lo paga. Perfecto. Entonces, Melín, para quedar claros, mucho depende del contrato de compra y venta y dónde se realiza, ¿verdad? Si es en Okay. Broward, entonces corresponde al buyer, me dices, ¿no? Si es en West Palm Beach, corresponde al seller. Correcto. ¿Y cuánto dura todo este proceso? Todo el proceso es, si es un cash, vamos a suponer que es un investor que está comprando una propiedad y no hay préstamo involucrado y solamente es cash, el proceso de cierre puede variar de 2 a 3 semanas. Lo más importante para saber en el tiempo de cierre es cuando el título está clarificado, y eso es bien importante para entender, porque muchos buyers, específicamente los investors, ellos dicen, bueno, yo voy a comprar cash, ¿verdad? So no hay ningún financing, no hay ninguna tardancia, no tengo que hacer el appraisal y todas esas cosas, yo puedo cerrar en 2 semanas. Ahora, cuando nosotros sacamos título, el reporte del condado y también el reporte de la ciudad, si me aparece un judgment o un lien que le pertenece al seller y ahora ese judgment, el lien, me va a dar 3 semanas para clarificarlo, obviamente el cierre va a ser en cuanto ya el título está clarificado y el reporte de la ciudad están clarificadas. Una cosa bien común que nosotros en la parte de título que vemos mucho son, como se dice, code violations, ¿verdad? Algunos code violations pueden hacer contra la asociación, algunos pueden hacer contra el dueño, pero igual nosotros podemos cerrar en cuanto ya ese code violation está clarificado. So puede durar 2 semanas, puede durar 3 semanas. Si podemos clarificarlo en 1 semana, cerramos en 1 semana con mucho gusto, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo quiere hacer. Esos son en asunto cuando la transacción es cash. Ahora, cuando la transacción involucra un préstamo, ahora estamos hablando un turnaround time diferente. Ahora estamos hablando que el título está clarificado y que el banco ya está listo para cerrar y ellos le mandan nosotros el paquete. Ese procedimiento puede ser 30 días. Lo más tarde que yo lo he visto pueden hacer 45 días, pero todo depende en el prestamista, en ese asunto con el banco. Si podemos hacerlo en 30, con mucho gusto lo hacemos en 30, pero todo puede variar por tipo de transacción, si es cash o si es financing. Y ustedes pueden hacer cierres remotos y internacionales. Sí, podemos hacer cierres remotos y también cierres internacionales. Ese proceso se llama RON, R-O-N, que quiere decir Remote Online Notarization. Eso es cuando nosotros o el cliente no va a estar físicamente presente en los estados o aquí en los Estados Unidos y necesitan hacer el cierre electrónico. Ese sí procedimiento podemos hacer. Es un poquitico diferente porque ahora el cliente tiene que ir a un sistema y tiene que hacer, como se dice, un ID verification. Tiene que verificar que ellos son quien son. Ese proceso es un poquitico más extensivo que hacerlo en persona, pero sí nosotros tenemos ese servicio para los clientes que no pueden estar físicamente aquí para el cierre. Excelente, buenísimo, porque eso facilita las cosas para los extranjeros, ¿no? Sí, muy fácil y less stress. Muchas veces ellos se piensan que tienen que viajar de, tú sabes, Colombia o Perú o donde están, que tienen que venir a los Estados Unidos, y yo le digo, mira, no necesariamente tienes que venir. Lo que sí necesita tener acceso al internet, obviamente el Wi-Fi, una computadora que tiene acceso a cámara y también tener un buen local que se puede entrar y no hay interference con el website y con la conexión. Si ellos tienen eso,
sin problema se puede hacer en online, electrónico. Facilísimo. Bueno, ya veo que tú hablas español, esa era mi pregunta. ¿Quién de tu oficina habla español además de ti, no? Sí, todos los empleados hablan español. Algunos españoles mejor, el otro son un poco, pero sí, todo el mundo habla español y tenemos el abogado de nosotros que se llama Sheila, ella habla español igual. Ah, importantísimo. Sí. Sí, porque eso hace que se sienta el cliente que habla español, se sienta más cómodo y confiado, porque al final comprar una casa es algo súper importante, entonces todos los aspectos, puntos y sobre todo deudas que pueda tener la propiedad deben estar muy claros. Y Aileen, yo te tengo una pregunta y quería consultarte. ¿Qué tipo de deudas puede tener la propiedad que sean complicadas como para lograr cerrar una casa o que alguna vez alguna transacción no ha podido cerrarse por alguna de estas deudas? Lo más complicado que nosotros ha visto y que estamos viendo ahora en esta época de real estate son los code violations, ¿verdad? Y los code violations que son las violaciones de código, ¿verdad? Pueden hacer de la ciudad, pero muchos son sobre las asociaciones, ¿verdad? Que es un condominio o es un edificio que están haciendo su recertification de 20, 30, 40 años. Eso sí, de la verdad, son los unos que están un poco más complicados y pueden tardar un cierre más tiempo de lo que los buyers o los sellers quisieran hacer. Lo demás pueden hacer cosas como una bancarrota que el seller tenía, que ahora tenemos que coger la aprobación de la bancarrota. Y también los asuntos que el seller está entrando en una posición de foreclosure, ¿verdad? Ahora tenemos que verificar el payoff con lo que vale la casa o lo que es en el mercado. Pero en la realidad, una de las deudas o una de las cosas que pueden atrasar un cierre van a ser los code violations de la asociación o de la ciudad. Ok, perfecto. Pero lo importante es que toda esa información ya la compañía de títulos limpia y entonces cuando el comprador vaya a obtener su propiedad está totalmente limpio y además Claro. tiene un título, ¿verdad? Una póliza que asegura que si en el futuro tuviera alguna dificultad, pues puede usar la Claro, póliza. claro. En la realidad, nosotros como casa de título no podemos cerrar si el título no está clarificado. So, si no se puede clarificar, que muchas pocas veces no es algo que se puede hacer. Yo creo que en los 20 y algo años que yo estoy haciendo la parte de título, yo he tenido 2 transacciones que no pudieron cerrar por completo y era por la estructura de la propiedad. Y la estructura estaba con la ciudad como diciendo, esta estructura se tiene que, like, you have to destroy it. Pero esos son bien pocas. De todo tiene una solución, todo tiene un remedio para cerrar y clarificar el título. La cuestión de la verdad va a ser es si el buyer y seller están en acuerdo para darle más tiempo para clarificar esas situaciones en título, para después darle al buyer un título clarificado. En el caso de que haya asociación en la propiedad y tenga alguna deuda pendiente, ¿cómo se manejaría eso? Si la asociación tiene una deuda contra la unidad, es la pregunta. La unidad contra la asociación. La unidad, bueno, si el seller le debe dinero a la asociación, obviamente nosotros comunicamos con la asociación directamente y le preguntamos por un documento que se llama un estoppel letter. Y ahora la asociación le va a indicar a nosotros, el seller debe esta cantidad de dinero y nosotros legalmente tenemos que colectar ese dinero en el momento del cierre para pagarlo a la asociación. So, básicamente el seller lo va a pagar de toda manera, pero va a estar colectado en el momento de cierre. O sea, ustedes se encargan de pagar todas las deudas que tenga esa propiedad. Sí, colectamos. Colectamos todas las informaciones de los bancos, de las asociaciones, si hay algún judgment,
vamos a poner de una tarjeta de crédito, que ellos le pusieron un lien sobre el seller. Nosotros ordenamos todos esos payoff statements y lo colectamos en el momento de cierre para ya cuando el file está fundiándose, ya nosotros pagamos esas deudas por parte del seller. Perfecto, perfecto. Súper buena información. Y otra consulta que tengo para ti es, ¿cómo funciona el FIRPTA? Ya yéndonos al tema de los inversionistas extranjeros, que siempre les resulta ser una preocupación, eso del FIRPTA. Bueno, nosotras como asesoras siempre les decimos que es importante que cierren a través de una LLC. Sin embargo, ¿qué problemas puede haber si alguien compró su propiedad a nombre personal y quiere venderla? Sí, ok. So, en FIRPTA, lo primero que voy a consultar es quién quiere comprar, que es extranjero y no es un citizen o ciudadano de los Estados Unidos. Siempre consulta con un abogado de FIRPTA que se dedica directamente en FIRPTA, porque sí, da un punto bien grave, Silvia. Cuando los extranjeros compran propiedades y lo compran abajo del nombre propietario, un sole proprietor, ¿verdad? Y en punto 3 o 5 años, 2 años, 1 año después quieren vender, como ellos no son US citizens, la compañía de título tiene que aguantar un porcentaje que son 15% de la ganancia para pagarle al IRS, ¿verdad? Ahora, si ellos consultan con un abogado que se dedica en FIRPTA y le pueden guiar cómo preparar el LLC y quién va a ser el principal de ese LLC, hay posiblemente que ellos pueden al momento del cierre, aunque sea aguantar un poco de las ganancias, ¿verdad? Pero yo siempre le consulto a todo el mundo que si es buyer o que si es seller, antes que tú haces cualquier cosa con real estate, consulta con un abogado de FIRPTA para que ellos te puedan guiar correctamente y dar las inspecciones correcto en cuanto diciendo, mira, si tú vas a comprar esta propiedad abajo un LLC, esto es lo que va a pasar en cuanto tú lo vendes. Y la cantidad de withholdings, FIRPTA withholdings que tú vas a pagar en cuanto tú lo vendes. Y también recuerda que hay también el concepto que vender un investment property abajo de un 1031 exchange, ¿verdad? Que eso es otro tema por completo, para que ellos puedan después reinvest ese dinero en otro investment properties. Pero igual, como casa de título, y me encanta esta pregunta, como casa de título, nosotros por ley, si sabemos que estamos trabajando con un seller que es un extranjero, tenemos que por ley aguantar ese FIRPTA withholding hasta que el seller le da a nosotros un documento de el FIRPTA attorney o el CPA de ellos diciendo, mira, este seller no tiene que pagar los FIRPTA withholdings, pero eso tiene que venir de un tax accountant, un CPA, un FIRPTA attorney que ya hicieron todo ese filing con el IRS. Es un proceso complicadito, pero me encanta la pregunta porque es guiarle los compradores para saber con quién ellos tienen que hablar, si ese es el proceso que ellos quieren hacer. Exacto, sí. La verdad es un punto bien interesante, sobre todo para nosotras igual que trabajamos con inversionistas extranjeros, pues es algo que tenemos que trabajarlo día a día a veces y es mejor mantenerlos bien informados sobre este aspecto. Correcto. ¿Cómo funciona, Meili, la parte de los IT numbers? ¿Tiene algunos requerimientos más profundos que la persona local y unos cargos extras? ¿Por hacer qué? ¿Los ETIN numbers? Sí, los IT numbers cuando hacen una compra en el cierre, ¿qué gastos extra o qué documentos extra necesitan? Para nosotros como casa de título, eso no es un gasto adicional. Eso son cosas que ellos ya, cuando ellos preparan su LLC, ellos ya están haciendo todo eso, aunque sea con el FIRPTA attorney o con la persona quien le hace los taxes. So eso para nosotros en el cierre no colectamos adicional para filear un ETIN number, porque ya en cuanto nosotros tenemos esa transacción, eso ya está hecho.
Ah, ok. Sí, sí, porque sí me ha preguntado qué gastos extra cuando se tiene un IT number. Ah, pero perfecto, ya está Sí, no, incluido. eso ya está, ya en cuanto tienen el LLC, ya tienen todo preparado, eso ya está incluido con ellos. Ahora sí tenemos un abogado, por ejemplo, si tienes un comprador que todavía no tiene su LLC o no tiene su cooperación y están interesados que lo quieren hacer, el abogado de nosotros, ellos pueden preparar esos documentos por ellos. Ahora, ese fee tengo que averiguar con ella a ver cuánto exactamente es que ellos como abogados cobran para preparar el LLC por completo, pero ya cuando lo preparan con todo, LLC, ETIN number, todo Sunbiz, todo ya está hecho con eso. Maylin, en el caso de un comprador extranjero, ¿ustedes aceptan transferencias internacionales? Sí, la cosa sí lo que voy a decir con eso. Otra pregunta bien fabulosa. ¿Cómo funciona la transferencia de dinero internacional? El banco acepta dinero por todo el mundo. Ahora, la situación es lo siguiente, dependiendo en dónde el dinero viene, ese país puede dar un límite a los compradores. Por ejemplo, nosotros tenemos una transacción que el buyer quiere dar el dinero de depósito, pero viene del país. El país le limitó el buyer que solamente puede ser tanto dinero de transferencia cada día. Ese dinero tiene que, el depósito, vamos a suponer que el depósito son 20,000 y el banco le da un límite de 10,000, él tiene que hacer 2 depósitos. Un depósito un día de 10,000 y el día siguiente de 20. Eso es lo primero. Todo depende en las regulaciones bancarias de ese país. La segunda cosa es que cuando hay dinero que viene internacional a los Estados Unidos, eso puede tardar de 5 hasta 10 días para hacer el trámite. No es como aquí que yo puedo mandar dinero en cualquier bancario, en cualquier banco en los Estados Unidos, puede entrar en unas cuantas horas, hasta 4 horas, algunas veces 24 horas. Pero cuando el dinero viene internacional, puede tardar hasta 10 días que el trámite entra. Es bien importante, me encanta esa pregunta. Bueno saber ese detalle porque a veces uno piensa que puede ser el mismo día. Está muy bien saber eso. Sí. Sí, y yo creo que debe suceder bastante, ¿no? Sobre todo ya cuando estamos al cierre, justo cuando están todos sentados y la transacción no llegó. Sí. Y al respecto, justo yo quería que me expliques un poco más, y expliques a toda la cuenta famosa escrow. La cuenta ¿no? Especialmente los extranjeros, la cuenta escrow, ¿cómo funciona esta cuenta? La cuenta de escrow, la mejor manera que lo puedo explicar es piénsalo como si es una cuenta de savings, de ahorro, de aguantar como los savings. No sé cómo decirlo en español correcto, pero básicamente como nosotros somos casa de título, estamos actuando como una persona en el medio, ¿verdad? El escrow account es como diciendo, el buyer le va a dar dinero, para comprar esta propiedad. Vamos a suponer que tiene contrato y el escrow depósito va a ser 5,000, vamos a suponer. Esos 5,000 es como diciendo el buyer al seller, mira, yo quiero esta casa, yo voy a dar a depósito 5,000, lo voy a poner en la cuenta de escrow de la casa de título para asegurar que yo quiero comprar esta propiedad, ¿verdad? Es mejor hacerlo así que decirle, bueno, seller, yo te voy a dar 5,000 directamente al seller. ¿Y qué pasa si el seller decide, voy a coger este dinero, no voy a hacerle contrato y me voy a ir? Y ya tengo tus 5,000. El propósito de la cuenta de escrow es para aguantar el dinero, asegurar el dinero del comprador y también asegurar el dinero del seller por propósito en los términos que hay en el contrato. Piénsalo como una cuenta de savings y una cuenta de seguridad. Obviamente ya en cuanto nosotros estamos llegando al cierre, cuando estamos calculando los gastos de cierre finales, estamos considerando el dinero que ya tenemos en escrow.
So, si ya el buyer dice, bueno, ya yo puse 5,000 en depósito, ya la casa de título tienen esos 5,000. Ahora cuando calculamos es la diferencia menos los 5,000 que el buyer tiene que entrar al momento del cierre. So, esa es la mejor manera que lo puedo explicar, o como diciendo, estamos asegurando tu dinero, no se va a dar al seller y el seller no va a ir, coger el dinero y después mandarse a correr. Es seguridad el depósito del buyer. No, y lo explicaste perfectamente bien para que todos entiendan cuál es la cuenta escrow. Sí, es un security account. Básicamente es la protección total de toda la transacción, tanto con el comprador como el vendedor. Correcto. Excelente. Bueno, ahora vámonos a las preguntas del cierre, Glorita. Bueno, ¿qué documentos necesita un comprador extranjero para poder comprar y llegar al cierre? Bueno, los documentos que nosotros preguntamos, recuerda, nosotros preparamos los documentos para el buyer, base de obviamente lo que es de los Estados Unidos y de los title underwriters. Pero lo que los buyers sí tienen que mandarle a nosotros, a la casa de título, es la verificación, el ID. Tenemos que saber que el buyer sí es el buyer. Ese ID tiene que estar, no puede ser vencido, tiene que estar al día. Y básicamente eso es todo. Eso es lo único que ellos tienen que darle a nosotros por parte de hacer el cierre, porque recuerda, nosotros ya estamos preparando los documentos por parte de ellos. So, lo que necesitamos es verificar que el buyer sí es el buyer y que ellos manden un ID, un identification que no está vencido, que todavía está en efectivo. Eso sí es importante porque recibimos mucho pasaporte y yo digo, esto venció, por favor mándeme otro. Todos los documentos deben estar actualizados. Sí, claro, tienen que estar actualizados, tienen que estar verificados. Y nosotros, aunque sea nuestra empresa, nuestra compañía, tenemos un sistema que se llama Closing Lock. So, para hacer las cosas más fácil y más efectivo, nosotros le vamos a preguntarle al buyer que accesen este programa y pueden hacer el upload de su verificación, pueden hacer el upload del pasaporte, pueden hacer el upload del ID, pueden verificar su identity en esa plataforma y nosotros vemos que eso es más asegurado para los buyers en vez de mandarlo por email, porque sabemos que muchos buyers, muchos compradores, igual que los vendedores, ellos se ponen un poco como, pero yo lo voy a mandar por email. ¿Cómo voy a asegurar que este email está llegando a las manos correctas, que nadie va a entrar o hacer un hacking de su email? So, tenemos esa plataforma para los compradores y los vendedores para que se sienten cómodos en mandando la información a nosotros. Eso es bien importante, que ellos se sienten cómodos, que la información baja a las manos correctas. Perfecto, buenísimo. Lucía, ¿tienes alguna pregunta? Muy importante que ustedes ayudan o tienen la opción de ayudar en la parte de notarizar documentos para internacionales. International, los notarios, eso es una cosa, un proceso completamente diferente, ¿okay? En los estados, sí, nosotros tenemos un equipo de notarios que nosotros entrevistamos, we interview them. Queremos saber que primeramente ellos tienen conocimiento de hacer notarizing en el concepto de real estate, porque no todos los notarios tienen el conocimiento de cómo notarizar documentos legales y de real estate. So, eso es lo primero aquí en los Estados Unidos. Cuando un buyer o un comprador quiere, vamos a suponer que no quieren hacer los documentos electrónicos. Dicen, no, a mí no me gusta hacer cosas electrónicas, yo quiero ir y conocer a alguien en persona. Para internacional, eso tiene que ser en la embajada. So, eso no es algo que nosotros mandamos un notario. Ahora nosotros tenemos que coordinar con la embajada en ese país y decirle, si tú quieres hacer esto en persona, no quieres viajar aquí a los estados y no quieres hacerlo en electrónico, ahora tenemos que coordinar con la embajada para que tú puedas hacer una cita con ellos
y firmar a frente de una persona. Eso es cómo se funciona con los clientes internacionales que no quieren hacerlo en ninguna otra manera, pero en persona. Y es un poco complicado porque para hacer una cita en la embajada hay algunos países que dicen, bueno, la próxima cita es en 2 semanas. No es algo que lo hacen ese mismo día. Claro, claro, y ahí se puede originar un problema en el cierre, ¿no? Sí, muy. Es lo que pasa. Sí. Maylin, yo tengo ya para cerrar nuestro webinar. Ya estamos listos para cerrar, ya llegó el paquete del banco. Entonces, ¿cuál es el documento que le llega al comprador para revisar que todo está en orden? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación debe llegar este documento? Hay 2 diferentes transacciones y 2 diferentes procesos. Vamos a hablar en lo que es cuando el comprador está comprando cash. Cuando el comprador está comprando cash, normalmente 24 horas antes del cierre, nosotros le vamos a mandar, como se dice, el HUD Settlement Statement, que va a ser todos los números, todos los gastos de cierre, con la cantidad que ellos tienen que mandar a nuestra oficina, como se dice, el Cash to Close. Ese documento para verificar y confirmar el cierre y la cantidad que ellos tienen que entrar a la casa de título se da 24 horas antes del cierre para darle suficiente tiempo para revisar todo. Ahora, cuando hay un préstamo, el prestamista, normalmente va a presentarle al buyer con un documento que se llama el Closing Disclosure, que va a dar todos los gastos de cierre, cuál va a ser el cash to close, la cantidad que ellos tienen que entrar o depositar en la casa de título. Ese documento, en vez de 24 o 48 horas antes de cierre, el banco se lo va a presentar al buyer 3 a 5 días antes del cierre, para que darle el tiempo al buyer para que revise los gastos de cierre, revise el interest rate, revise todo el cash to close. Ya en cuanto el buyer revisa esos documentos, la única cosa que falta es todo está confirmado, ahora preséntase en la oficina o vamos a hacer una sesión en línea este día a esta hora y ya se hace el cierre. Todo depende también en el tipo de transacción, pero eso es la única cosa que ellos necesitan, revisar los documentos, decirle a nosotros todo está bien, correcto y seguimos para adelante. Gracias, Maylin. Chicas, ¿tienen alguna otra consulta más? Yo creo que hemos abarcado gran parte de cómo funciona una compañía de títulos. Sí, yo creo que ya hay mucha claridad y muchas inquietudes que podríamos tener nosotras y también nuestros clientes, ¿no? Así es. Y con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Maylin. Muchísimas gracias, chicas, por la participación. Y como todos ya saben, vamos a tener nuestro evento de primeros compradores e inversionistas esta primera semana de junio, sábado 6 de 11 de la mañana para adelante. Y también Maylin va a estar presente con todo su equipo para poderles capacitar y guiar cómo funciona una transacción y ustedes tengan la seguridad de que sus transacciones van a ser buenas, transparentes y van a llegar a un final feliz. Así que muchas gracias, Maylin, muchas gracias, chicas. Nos estamos viendo el 6 de junio. Hasta luego. Gracias, Maylin, por acompañarnos. Gracias, Silvia, por estar por este espacio y Glorita, gracias. Dios los bendiga. Bye, bye. Bye. Chao.